Que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Nuestro hermano mencionó el tema que dimos anoche, golpes misteriosos en Nueva York. Esta serie lleva por título Secretos del mundo de los espíritus, y aunque parece un poquito tétrica, parece un poquito enigmática, y alguno hasta me dijo: ay pastor, ese volante que pusieron en el internet con dos fantasmas allí está un poco feo. Saben, el tema del espiritismo es uno de los grandes engaños de Satanás en este tiempo del fin. Y anoche aprendimos que hay dos errores capitales. Uno es la santidad del domingo y otro es la inmortalidad del alma. Y estos dos errores capitales son en los cuales se basa el engaño final para el mundo, el engaño de Satanás. El espiritismo tiene su base en la inmortalidad del alma. Y la santidad del domingo acerca los lazos del protestantismo con el romanismo. Y nosotros sabemos que el drama final va a ser justamente con el acercamiento entre el protestantismo, el romanismo y el espiritismo. Por eso estamos en esta semana estudiando este tema. ¿Alguno de ustedes se recuerda cuál es el título del tema de esta noche? Muy bien, ese es el título de la serie completa, Secretos del mundo de los espíritus. Y el tema particularmente que vamos a dar en esta noche, ¿alguien recuerda? Algo así es. A ver. Ajá. Muy bien, muy bien. El tema de esta noche, ese es uno de los temas que vamos a dar, creo que es el de mañana por la noche. El de esta noche lleva por título, ¿podemos comunicarnos con los muertos? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a la muerte? Y porque es un tema tan controversial en el mundo cristiano, y un tema que Satanás ataca grandemente. Yo voy a iniciar contándoles un poquito de esta serie que estoy dando ahora. Y cada noche voy a tratar de contarles alguna experiencia especial. Pero les voy a contar para que ustedes vean por qué necesitamos orar redobladamente al tocar estos temas. Hace algunos años atrás, les contaba anoche que esta serie yo la prediqué y se grabó hace casi 30 años atrás. Y aunque hemos dado temas similares a estos, nunca en forma de una serie completa, esa serie se grabó en aquella época cuando se grababa en cassette. No teníamos todavía la tecnología que existe hoy en día, y eventualmente Betel pasó esa serie de cassette a audio, pero está grabada hace mucho tiempo atrás y decidimos volver a grabarla para poderla tener en DVD. Y esta mañana hablando con los muchachos me decían: sí pastor, pero no está igual que la otra, y es cierto. El tema de anoche es totalmente nuevo, no lo teníamos grabado, y el de esta noche, aunque vamos a tocar aspectos de aquello, no va a ser exactamente igual, porque uno con el tiempo va aprendiendo, va progresando en su conocimiento y va madurando también en las cosas espirituales. Sin embargo, esa serie es una de las series que más ha sido solicitada a lo largo de los años. Les decía que se grabó en Costa Rica
Y por cierto, esta noche al entrar aquí, ¿dónde está la hermanita que habló conmigo aquí a la entrada, que me conoce desde Costa Rica? Aquí está la hermana, ¿verdad? Ella me decía que ella se acuerda de cuando yo di la campaña allá en Atillo y en Moravia. Estamos hablando del año 1983, 84, por esa época, más de 25 años atrás. Justamente fue en Costa Rica donde se grabó esta serie. Temas sobre la muerte, sobre el espiritismo. Y les quiero contar una experiencia. Estando en Costa Rica, pero ahora sí estoy creyendo lo que usted me dijo, que están muy difíciles de escuchar. Llegamos a la casa, lo quisimos poner en la grabadora de la casa y otra vez no se escucha nada. Vamos a regresar para conseguirlos otra vez. Yo ya sabía lo que estaba pasando, porque no era la primera vez. Estando en Florida, en un campamento para la conferencia de Florida, me habían hospedado en un hotel allí cerca del lugar en Forest City, donde estábamos celebrando las reuniones esa semana. Y el hotel donde yo estaba hospedado tenía el dormitorio y tenía como una sala donde había una refrigeradora y otro, como que fuera un pequeño apartamentito, pero solo de 2 ambientes. Allí en el mostrador, en el counter, yo había puesto las máquinas duplicadoras y justamente estaba duplicando esa misma serie, la que estoy dando aquí ahora. Temas sobre la muerte y el espiritismo. Eché a andar la máquina. En aquella época era en cassettes también. La máquina uno escuchaba como iba dando vuelta a alta velocidad, copiando, y tomaba exactamente 3 minutos y 40 segundos para un cassette de 90 minutos, a la alta velocidad que iba copiando. Se ponía el máster y entonces hacía 3 copias al mismo tiempo de esa serie. Yo coloqué el cassette y entonces yo estaba estudiando la palabra de Dios, aprieto el botón para echar a andar y sé que tengo 3 minutos y medio y la misma máquina termina de grabar, luego regresa hacia atrás los cassettes para dejarlos al principio otra vez, graba de ambos lados al mismo tiempo del cassette y entonces ella misma se para. Así que aprieto el botón para echar a andar la grabación y me dirijo al dormitorio a seguir leyendo. Digo, tengo 3 minutos y medio para seguir leyendo hasta que tenga que cambiar los cassettes. Y apenas llego al dormitorio siento que la máquina se para. No habían pasado ni 1 minuto, quizás 30 segundos. Qué raro, tan rápido, no puede ser. No puede haber terminado de grabar. Regreso y veo, está todo bien, pero la máquina tiene una lucecita que me dice cuando se terminó, si se grabaron bien, la lucecita es verde, pero si hubo alguna falla, la lucecita es roja, y me dice que hubo una falla en la grabación. Me fijo en la lucecita y no estaba ni la lucecita verde ni la lucecita roja prendida. Qué raro. Trato de echar a andar la máquina, no funciona. Miro, no puede ser. Si le acabo de apretar el botón y toda como que se había quemado la máquina. Y entonces me fijo y estaba desenchufada de la pared. Literalmente quitado el enchufe de la pared. Bueno, en ese momento simplemente lo que hice fue volver a enchufarla, pero me pareció muy raro porque era de esos enchufes que tienen 3 patas, no solamente 2, sino 3, y entra bastante ajustado. Volví a enchufarlo,
Entonces apreté el botón nuevamente y comenzó a correr la máquina y me di cuenta que ni siquiera había avanzado, solamente, claro, aún si hubiera grabado algo, la máquina automáticamente al grabar encima borra lo anterior. Así que usé los mismos cassettes para volver a grabar el tema. Aprieto y otra vez, no le presté mucha atención, simplemente fui y cuando llego al dormitorio, ¡prac!, hace el ruido como que la máquina se paró. Así que esta otra vez dije, no, aquí está pasando algo raro, ¿cómo va a ser? Estarán malos los cassettes que hace que la máquina se trabe. Y regreso y lo primero que me fijé en la lucecita, estaban apagadas otra vez. Pero esta vez, hermanos, el enchufe no estaba solo desconectado de la pared. Había sido quitado de la pared y el cable estaba cruzado por arriba de la máquina, cayendo al costado del mostrador. Yo estaba solo en el cuarto en el hotel, no había nadie más. Y ahí me di cuenta que estaba sucediendo algo fuera de lo común. Tuve que arrodillarme en ese momento y pedirle al Señor que Él reprendiera al enemigo, porque era imposible seguir grabando. Esto ya me había acontecido antes de la historia que les estoy contando del doctor en Costa Rica, así que yo ya había advertido al doctor. Muchas veces me habían dicho que la serie estaba mal grabada, que no se escuchaba, que estaba borrada. Yo le advertí. Así que allá en Costa Rica, por tercera vez, le di una nueva serie y le dije, antes de usted ponerla, órele al Señor que proteja estos temas. Y vamos a orar también al entregársela para que el Señor los proteja, para que puedan cumplir el propósito por el cual fueron grabados. Ellos querían que la madre de la doctora pudiera escuchar, porque ella estaba envuelta en asuntos de brujería y de espiritismo. Así que nos arrodillamos, oramos, le entregué la nueva serie y ellos se regresaron. Ahora mi interés era saber qué había pasado, porque ya las primeras 2 veces ellos eran los que habían llamado, así que les dije, me dejan saber por favor si todo salió bien con la serie. Me llamaron, me dijeron, pastor, llegamos a la casa y los pusimos y se escuchaban bien. Invitamos a mi suegra, me dijo el doctor, a que viniera a escuchar los temas. Y volvimos a ponerlos, y cuando puse el cassette del tema, el espiritismo, apreté el botón para echar a andar la máquina, y en ese momento era como que le hubiera apretado el eject. ¿Se acuerdan que las grabadoras tenían varios botones? Y una era para play, y otra era para stop, y otra para eject, ¿no es cierto? Si todavía se acuerdan, porque ya casi nadie usa los cassettes, yo creo que Valera todavía los usa, ¿verdad? La casetera. Dice, cuando le apreté el botón para play, era como que le hubiera apretado el eject, solamente que se abrió la grabadora de la casa, o sea, la radiograbadora que tenían, y el cassette salió disparado hacia afuera, como que lo hubieran empujado desde adentro para afuera. Todavía, dice el doctor, yo podría haber pensado, bueno, el eject lo empujó con el resorte hacia afuera, pero al volar por el aire, el cassette se partió por la mitad en el aire y se derramó todo lo que tenía adentro. Hermanos, si no fuera porque yo conozco al doctor y a su esposa, gente de confianza, casi uno no creería una historia así. Literalmente, Satanás había destruido ese cassette para que no pudiera escucharse por la persona que más lo necesitaba. La lucha con la madre del doctor fue fuerte.
fue fuerte, pero Cristo salió vencedor. Por eso les digo que esta serie necesitamos orar extra para poder seguir adelante, porque cada vez que la presento, Satanás ataca de una manera o de otra. Así que antes de abrir el Santo Libro de Dios, yo sé que ya hemos orado, yo voy a pedir que el Espíritu Santo tome control. Mañana les voy a contar otra historia en referencia con esto. Y son muchas las historias de lo que ha sucedido. Lo tenemos escrito algunos de estos testimonios en la página del internet. Sí, hermanos, algunos no creen que hay fuerzas del enemigo, algunos creen que esto del diablo es solamente un mito, pero es una realidad. Y a lo largo de esta semana les voy a contar algunas historias de cosas que han sucedido, así como la de esta noche y como lo que la hermana acaba de corroborar, ¿no es cierto? Para que ustedes vean que el enemigo tiene poder, pero hay alguien que es más poderoso que el enemigo, y es Cristo Jesús. Por eso no tenemos que tener miedo, sino al contrario, aferrarnos a su mano y saber que con Jesús saldremos vencedores. Hermano. Uh-huh. ¿Tú quisieras acercarte al micrófono? Ya que como se está filmando, los demás que nos están viendo allá no pueden escuchar lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no pasas un momentito aquí? El hermano está hablando de la noticia que está candente en este momento, la muerte y el entierro de Michael Jackson. Esto sucedió esta semana y allá en Los Ángeles, California, fue su entierro. ¿Saben ustedes que... ahora te paso el micrófono. Sí, ven aquí. Saben que el personal del Forest Lawn allá en Los Ángeles no tenía manera de cómo hacer frente a la multitud que vino. Pidieron ayuda de la policía, de los bomberos, de todo, porque casi 500,000 de personas llegaron para el entierro de Michael Jackson esta semana que acaba de pasar. Pero hay algunas cosas que ahora están comenzando a salir a la luz y una de estas es lo que el joven va a compartir. Hay otras cosas más que están saliendo a la luz, no sé cuánto él va a contar, pero tienen que ver con pactos con Satanás y otras cosas. Lo que él les va a contar es algo que las cámaras captaron. Buenas noches, hermano. Precisamente anoche cuando estaba llegando a mi casa, llegué como casi a las 12 de la noche, mi esposa me dice a mí, mira, acabo de ver en la noticia una entrevista que le estaban haciendo a un trabajador de la casa de Michael Jackson. Entonces ahí capturaron, o sea, el camarógrafo no se percató de esa sombra que se paseaba por el pasillo
Entonces, bueno, la persona venía haciéndole la entrevista, esto salió en CNN en inglés, pero lo pasaron en español también. Entonces venía comentando sobre todo lo que hacen, las cocinas, de los trabajadores y todas esas cosas. Entonces, en una están viendo lo que es la cerradura de las puertas y enfocan el pasillo, no sé si es el pasillo que va a las habitaciones, y se ve claramente, yo tengo ahí en mi computadora el video original completo en inglés, y se ve claramente donde pasa supuestamente, como yo le llamo, fantasma, entre comillas, esas sombras sí, que pasa y esa sombra hace sombra en el piso, como brilla, entonces se ve cruzando así, y pasa como a la pared, así. Entonces, bueno, el camarógrafo, como huevo reitero, no se percató de eso y siguió firmando y viendo hasta que una persona vio la noticia y dijo, mira un fantasma. Entonces llamó a la cadena de noticias y le informó de estas cosas. Entonces la noticia, bueno, no sé si CNN, bueno, CNN se informó, no sé si la persona llamó directamente a CNN o a la demás cadena de noticias. Entonces empezó a rumorar esta noticia. Esto es reciente, esto hace 2 días o un día, algo así. Entonces, hay personas, y esto está en YouTube, el que lo quiera ver, lo puede encontrar ahí en YouTube. Si quiere, puede escribir ahí fantasma o Michael Shai Jackson, fantasma o casa, como quiera que escriba, va a salir ahí. Entonces, hay gente que opina, que dice que tal vez había trabajadores y no había nada de trabajadores. ¿Usted me entiende? Hay otras cosas ahí, en YouTube hay muchas cosas que ver. Yo también pude ver otras noticias, que eso fue CNN en español, donde sale los camarógrafos cuando estaban firmando tampoco se percató de eso, hasta que más luego se dieron cuenta, donde detrás de los informadores, ¿cómo se dice, pastor? Reporteros. Los reporteros, los que estaban dando la noticia, detrás de ellos sale como se suele decir, un fantasma. Salió esas cosas así, como una imagen. Una silueta, sí. Ajá. Como con una luz blanca, algo así, la sombra negra, pero con el ajá, exactamente, como blanco alrededor. Y hay muchas cosas así, a veces la gente no se da, o sea, hay gente ignorante que no quiere creer estas cosas, pero sí existe el espíritu de demonio. Gracias. Pastor, si quiere, yo Sí, tengo tú tienes miren, hermanos, historias de estas cosas se están multiplicando más y más. Todavía hay mucho más que develar sobre la historia de este cantante. La mayoría de los cantantes que llegan a la fama mundial y que se hacen multimillonarios como este hombre, todos han hecho pacto con Satanás. Y estas cosas no es difícil de que sucedan. Satanás hace sus manifestaciones porque se cree en su derecho y dentro de su terreno. José Tomás, va a tener que venir aquí al micrófono, sí. Nosotros vamos a orar antes de abrir la Biblia, pero esto solamente está confirmando lo serio de los temas que estamos tratando. Lo que estaba diciendo el hermano Daniel, yo también más o menos vi lo mismo, que realmente el camarógrafo no se percató, sino que después al fondo se ve una sombra, y la sombra se ve exactamente como que es Michael Jackson. Uh-huh. Al terminar, estuve viendo también el funeral en el Staples Center, y al final, en la pantalla que tienen atrás, se ven todos los signos masónicos.
Y lo otro curioso, lo que comentamos con mi esposa, era referente de que él lo entierran hoy día a las 12 de la noche y con luna llena. Y eso para nosotros fue un poco extraño porque no es usual, ¿no? Y quizás qué otras cosas más vamos a ver a futuro, o mañana o pasado qué otras cosas van a irse desarrollando y diciendo y mostrando cosas que a veces nuestros ojos no los ven, pero que van a ir notificándolo a medida que va pasando los días. ¿Ustedes se acuerdan cuando murió aquí en Nueva York la famosa vedette, ayúdenme con el nombre de ella? No, ahora, recientemente. No escucho. No, ahora, una hispana. Celia Cruz. Yo como no estoy muy acostumbrado de todas estas celebridades, ni los nombres me sé, ¿verdad? Pregúntenme de la Biblia y les puedo decir, pero los nombres se me olvidan. Pero es interesante también las cosas que sucedieron en torno a su muerte, su entierro, su familia, a los ritos que hicieron para enterrarla. Y claro, ella tenía pacto con Satanás y era espiritista, era santera, es cierto. La mayoría de los grandes estrellas de Hollywood que llegan a la fama y a amontonar dinero, han hecho pacto con Satanás. En el caso de Michael Jackson, incluso hay uno de estos mediums espiritistas, un psíquico o uno de estos brujos, que dice que él había recibido la revelación de cuándo Michael Jackson iba a morir y que lo había dicho de antemano, la fecha y todo, y que exactamente sucedió como se le había revelado a él. No nos sorprende, Satanás es quien da la fama, da el dinero, pero también él sabe hasta dónde va a llegar la persona a quien él está favoreciendo, porque son planes de él. No es que el diablo conozca el futuro ni pueda predecir la fecha de la muerte, pero ni siquiera sabemos el total de la muerte y qué fue la muerte de Michael Jackson. Solamente sabemos que fue una persona que nunca fue feliz. Con todo el dinero y la fama que tenía, nunca alcanzó la felicidad, porque no tuvo la oportunidad de conocer lo que tú y yo conocemos. Vamos a orar en esta noche antes de abrir el Santo Libro de Dios para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo y Dios nuestro, invocamos tu poderoso nombre. Tú dijiste que donde quiera que tu nombre es invocado, tú estarás en medio de nosotros. Por eso, a través de Jesucristo, tu Hijo, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Estamos a punto de abrir las páginas de tu Santo Libro para conocer la verdad, lo que tu palabra enseña con respecto a la muerte y dónde están los muertos. Amén. Te pedimos, Padre Santo, que nos des la iluminación del Espíritu Santo, que nos ayudes no solamente a entender, a grabar en nuestra mente, pero que tú puedas confirmar en nuestro corazón estas verdades, para que no solamente las entendamos, pero podamos compartirlas con otros. Señor, te pedimos que tú reprendas al enemigo. Sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él no está contento cuando se desenmascara el error y la mentira. Por eso te pedimos que tú pongas un cerco de protección en torno a esta iglesia,
que pongas un cerco de protección en torno a la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que solamente Cristo sea glorificado en esta hora. Sabemos que donde Cristo es exaltado, el enemigo no tiene lugar. Por eso ayúdanos a mantener nuestra vista fija en Cristo Jesús. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Padre Santo, si hay alguna persona aquí en esta noche, que ya sea a sabiendas o por ignorancia, ha tenido relaciones con el mundo de los espíritus, ha asistido a lugares, ha hecho prácticas que tu palabra dice que son del terreno del enemigo. Te pido en el nombre del Señor Jesús que tú puedas traer la verdad a ese corazón y que a través del poder de Cristo toda influencia nefasta que pueda haber en nuestras vidas pueda ser superada y pueda haber plena liberación. Te pedimos, Señor, que sigas protegiendo a cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, que en cada lugar donde vamos, al tocar temas similares a estos, se acercan personas que están siendo atribuladas por el enemigo. Yo te pido desde ahora que tú pongas tu mano en todo esto y que podamos continuar y completar esta semana para que esta serie que está siendo filmada en este lugar sirva de bendición a tantas miles de almas que están confundidas sobre este tema. Que tú puedas proteger no solamente nuestra reunión, pero también la grabación, la filmación de esta serie, para que podamos llegar a un feliz término y que pueda ser usada como una herramienta poderosa para desenmascarar al enemigo. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que tú nos limpies con la sangre de Cristo Jesús. Todo esto lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Anoche vimos que la doctrina de la inmortalidad del alma forma la base y el fundamento del espiritismo. El espiritismo es la creencia de que los muertos pasan a un estado diferente de existencia, que al morir lo que muere es el cuerpo, pero el alma no puede morir porque es eterna. Eso es lo que enseña la doctrina de la inmortalidad del alma. Que cuando Dios formó al hombre lo hizo del polvo de la tierra, pero colocó dentro de él su Espíritu Santo, pero más que su Espíritu Santo, colocó en él el espíritu de vida. Y que ese espíritu es algo que viene de Dios y por venir de Dios es eterno. Que cuando la persona muere, ese espíritu no puede morir, sino que separado y libre ya ahora del cuerpo, sigue viviendo en un estado espiritual en el mundo de los espíritus. Y por lo tanto, si los muertos siguen vivos en forma espiritual, hay manera de comunicarse con ellos. Esa es básicamente la doctrina del espiritismo. Y anoche vimos que el espiritismo moderno tuvo su origen en la comunicación con los espíritus. Los espíritus pretenden ser espíritus de muertos. Y lo que escuchábamos en esta noche, y si ustedes notaron bien lo que dijo José Tomás, es que la forma visible que tomó ese fantasma en el caso de Michael Jackson fue con la misma figura de él,
porque lo que se trata de impersonar es el espíritu de la persona muerta, para hacer creer a la gente que en realidad los muertos siguen vivos en forma de espíritu y que hay una manera de comunicarse con ellos. La palabra de Dios es categórica al respecto. Y vamos a comenzar viendo algunos versículos y luego vamos a ver qué es lo que realmente sucede en la muerte. Vamos a comenzar con un versículo que mencionó un hermano aquí anoche cuando dio oportunidad para participación. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 9 en adelante: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La palabra del Señor es categórica al respecto. Es abominación a Jehová cualquiera que consulta a los muertos. Y junto con esto menciona otra cantidad de prácticas que vamos a verlas un poquito más a fondo durante esta semana. Por ejemplo, ¿qué es un agorero? ¿Qué es un sortílego? Todos sabemos lo que es un brujo o hechicero, pero no todos estamos al tanto de lo que es un encantador o lo que es un sortílego o lo que es un agorero. ¿O qué es esto de pasar a su hijo o a su hija por el fuego? Sabemos lo que es la adivinación, pero no sabemos todas las formas en que se manifiesta la adivinación en nuestros días. Estas son prácticas muy antiguas, vienen desde la época del pueblo de Israel y aún anteriores a esto. Están mencionadas en la Biblia, pero existen hoy en día con otros nombres. Y el mundo espiritual y el mundo del espiritismo tiene ramificaciones que ustedes ni se imaginarían. Incluso hay personas cristianas que están practicando cosas que tienen relación con el espiritismo, sin saberlo. Y no se han percatado de la conexión satánica de esas prácticas, porque son aceptables hoy en día. Por ejemplo, el hipnotismo. ¿El qué? Hipnotismo. Vamos a dejar esa partecita del tema para otro tema que tenemos, que justamente se titula Casas embrujadas y fantasmas, porque hoy nos vamos a... Del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Dios había dicho que si comían iban a ¿qué? A morir, fíjense.
Génesis capítulo 2 y versículo 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dijo, pecan y van a morir. Y el diablo dijo, no moriréis. La mentira del diablo. No moriréis, al contrario, seréis como Dios. O en otras versiones dice como dioses, porque en realidad en hebreo dice Elohim, seréis como dioses. Ahora, ¿qué era lo que el diablo estaba diciendo realmente? No van a morir. No importa que pequen, no van a morir. Van a ser como dioses. ¿Cómo es Dios? Eterno. ¿Qué más es Dios? Ajá, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Dios es omnisapiente. Omnisapiente quiere decir todo lo sabe. Miren, estas son las cualidades de Dios. Omnisapiente, omnipotente y omnipresente. ¿Qué quieren decir esas tres palabras? Primero, que Dios todo lo sabe. Segundo, que Dios todo lo puede. Y tercero, que Dios puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que enseña el espiritismo. Que cuando una persona muere, puede estar en forma espiritual en cualquier parte, trasladarse de un lugar a otro y estar donde quiera. Tiene una sabiduría que no tenía cuando estaba en la tierra. Y también tiene un poder que no tenía cuando estaba en la tierra, como si fuera Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Ese es su carácter. Dios es amor. ¿Pero de qué está hecho Dios? Muy bien, la naturaleza de Dios no es de carne y huesos como nosotros. ¿Es de qué? Espíritu. En el libro de San Juan, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que a Él adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. ¿Y qué quiere decir que Dios es espíritu? Vamos a San Lucas, en el capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Hablando de la resurrección de Cristo, dice el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ahora, Cristo había muerto. Miren hasta dónde permeaba la idea de que cuando una persona muere, puede aparecerse en forma de espíritu. Como Cristo estaba muerto, y ahora Jesús se pone en medio de ellos, ellos se espantan y dicen, es un espíritu. Versículo 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos.
Notaron, un espíritu no tiene carne ni huesos. La naturaleza del espíritu es un misterio. Los seres humanos no podemos explicar eso. Nosotros conocemos lo físico, lo tangible. Y aún lo que vemos no es lo que vemos, porque esta mesa parece bien sólida y este púlpito parece de madera sólida, y sin embargo, si lo viéramos debajo de un microscopio, descubriríamos que está en continuo movimiento. Cada molécula de todo lo que nos rodea está en movimiento. No lo ven nuestros ojos, pero es una realidad. No hay cosa que no esté en continuo movimiento. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser que esto se esté moviendo? Sí, las moléculas de esto están continuamente en movimiento. Y no lo vemos. Pero las cosas tangibles son las cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, el mundo espiritual, y ni aún lo que vemos es lo que es, ¿verdad? Porque no estamos viendo la realidad total, nuestros ojos no están hechos para ver esto. Necesitamos un microscopio muy poderoso para poder ver las moléculas, un microscopio molecular. O sea que no todo lo que vemos es así. Imagínense ahora hablando de lo que es espíritu. No entendemos nosotros la naturaleza espiritual. Por ejemplo, los espíritus tienen facultades que la materia no tiene. Es cierto que se parece mucho a un ser, el espíritu, porque puede pensar, puede sentir, puede hablar, puede razonar, puede decidir. Todo eso tiene un ser vivo. Y los espíritus tienen esas mismas características, pero tienen otras características que no tenemos nosotros porque estamos limitados a un cuerpo físico. Los espíritus pueden trasladarse a tremenda velocidad de un lugar a otro. Más rápido que la velocidad de la luz. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? Los ángeles son espíritus y Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, y parte de la creación que Él creó la hizo de seres espirituales, y parte de la creación que Dios hizo la hizo de seres materiales. A nosotros nos dio características de Él, porque dijo que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Les hago una pregunta. ¿Los espíritus tienen cuerpo? ¿Los espíritus tienen cuerpo o no tienen cuerpo? Miren que aún en esto no estamos ni de acuerdo. Miren qué discusión se ha formado aquí. Unos dicen que sí tienen cuerpo y otros dicen que no tienen cuerpo. Por definición, Cristo dijo aquí, los espíritus no tienen carne ni hueso, como veis que yo tengo, pero sí tienen cuerpo, como veis que yo tengo, pero sí tienen cuerpo. Vamos a leerlo. En Primera de Corintios, capítulo, Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el versículo 40. Primera de Corintios 15.
hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Así como una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues cada estrella es diferente de otra en su gloria, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo carnal o animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Cristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, así los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Los cuerpos terrenales están hechos de carne y hueso, pero los cuerpos celestiales son espíritus, pero tienen cuerpo, porque hay cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales. Qué interesante esto. Los ángeles tienen cuerpos celestiales. Las criaturas de esta tierra tienen cuerpos terrenales. Los ángeles son espíritus. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 7. Ciertamente de los ángeles, dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y versículo 14, no son todos, siempre hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí dice que los ángeles son espíritus, ministradores. Tienen cuerpo celestial, pero no se percibe con la vista terrenal. Porque nosotros estamos hechos para percibir lo material, para poder ver lo espiritual, se discierne espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. El hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí obviamente está hablando de las cosas espirituales, pero también está hablando de que no podemos percibir físicamente el mundo espiritual, porque no estamos capacitados para verlo. Sin embargo, existe. Ahora déjenme hablarles un poquito de los ángeles. Los ángeles tienen la capacidad de volar, le llama en la Biblia, porque es lo que el hombre podría entender.
nosotros diríamos hoy en día trasladarse en el espacio a una velocidad increíble. El ángel del Señor, en Daniel, por ejemplo, encontramos el ejemplo que cuando Daniel comenzó a orar, Dios le dio la orden al ángel, ve a explicarle la visión, Daniel capítulo 9, y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y aquí estoy, dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu oración fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Fíjense, todavía Daniel estaba orando, no había terminado la oración cuando el ángel que estaba en la presencia de Dios fue enviado y antes que terminara de orar estaba al lado de él. Imagínense la velocidad. Los ángeles, los seres espirituales, tienen otras facultades que no tenemos nosotros. Por ejemplo, y ahora entramos en un terreno bastante profundo y solemne, delicado. Los seres espirituales pueden habitar en un cuerpo físico. Pueden vivir dentro de un cuerpo físico. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede morar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Pero también un espíritu, un ángel, y ahora no estoy hablando de los ángeles leales a Dios, de los ángeles buenos, aunque podrían hacerlo, pero ellos no lo hacen porque Dios no se lo ha permitido. Ellos podrían entrar y vivir dentro de nosotros, pero no lo hacen porque ellos respetan la individualidad de cada persona. El que no lo respeta es Satanás y sus ángeles. Y los ángeles de los demoníacos entran dentro de un cuerpo físico y habitan en él. Y podríamos dar cantidad de pasajes bíblicos donde Cristo le dijo al espíritu inmundo, en la Biblia se le llama espíritus inmundos o también se le llama demonios a los ángeles caídos, que son seres espirituales, y Cristo le dijo, sal de él. Moraban en cuerpos humanos. Eso es lo que es un endemoniado. Un endemoniado es una persona que tiene un ser espiritual morando dentro de su cuerpo físico. Incluso encontramos en la historia que cuando Jesús le dijo a los demonios, ¿se acuerdan aquella vez cuando Jesús habló con el demonio y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio contestó, ¿qué? Legión, porque somos muchos. 2000 es una legión. 2000. Imagínense, y vivían o habitaban dentro de un cuerpo humano. Y cuando Jesús les dijo que tenían que abandonar esa morada que ellos habían usurpado para vivir, ¿qué fue lo que le dijeron los demonios a Jesús? Por favor, no nos eches, le dijeron los demonios a Jesús. Por favor, no nos eches al abismo. Déjanos entrar en los cerdos. Y la Biblia dice que Jesús se los permitió y salieron del endemoniado y se metieron en los cuerpos de los puercos. Pero los puercos se desbarrancaron y cayeron al mar. Ni los puercos aguantaron tener a esos demonios dentro de ellos. Ahora imagínense
Imagínense ustedes que un ser espiritual puede morar en un cuerpo físico. Ahora, de esto que estamos explicando, es de donde sacan la conclusión las personas espiritistas que todos nosotros tenemos un espíritu morando dentro de nosotros y que ese es el espíritu que Dios coloca en el cuerpo humano al nacer la criatura. Y todas las religiones, casi sin excepción, budistas, shintoístas, taoístas, confucionistas, creen en la reencarnación, creen en el mundo espiritual y creen que los seres humanos están hechos de materia física, pero que dentro de ellos hay otro ente, que es el espíritu, que vive dentro de ellos y que al morir puede salir. Y los que creen en la reencarnación dice sale y se mete en otro cuerpo. Y eso es la reencarnación, salir de un cuerpo y meterse en otro. Ahora miren, estamos viendo por un lado una realidad espiritual que la Biblia lo confirma y dice que sí, que literalmente seres espirituales pueden morar dentro de cuerpos físicos. Pero por favor escuchen esto. Ningún ángel de Dios jamás en toda la Biblia van a encontrar que se mete dentro de un ser humano. Solamente los ángeles caídos, espíritus inmundos, como le llama la Biblia, son los únicos que toman posesión de una persona. Y cuando el Espíritu Santo entra en la persona es solamente si la persona le invita a entrar en él. Cuando nosotros le invitamos a entrar, él entra. Pero él no se mete a la fuerza. Ahora, volviendo al tema de la muerte, justamente los que creen esto y creen, y fíjense que el terreno de la verdad y del error están tan cerquita porque el diablo es muy astuto. Y la gente dice, pero si es lo mismo. Así como un ángel caído, un demonio puede morar dentro de una persona, también Dios coloca un espíritu dentro de esa persona al nacer y cuando la persona se muere, el espíritu sale de él. Y miren cuál es el texto que usan, un texto que ustedes conocen muy bien. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. Hablando de la muerte, dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está. Dice que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Y esta es la base de creer en el mundo de los espíritus y que los muertos están con Dios en forma espiritual en el cielo. Por eso nosotros necesitamos entender bien a fondo lo que enseña la palabra de Dios. Si usted viene con una idea preconcebida y lee el texto, va a decir, pero la Biblia lo dice, que el espíritu vuelve a Dios. El problema es, ¿qué es realmente el espíritu que está en el hombre? Eso es lo que tenemos que estudiar. Antes de hacer un trabajo investigador en detalle de lo que enseña la Biblia, lo que es el espíritu, lo que es el alma, lo que es el cuerpo y cómo estamos constituidos y qué sucede en la muerte, primero vamos a dejar en claro por qué la Biblia prohíbe categóricamente consultar a los espíritus o evocar a espíritus de muertos. Vamos a comenzar por allí, ¿ok? Para luego entonces entender estos pasajes que para el espiritista son muy claros, ahí está.
el espíritu sale del cuerpo. ¿Tenemos realmente nosotros un espíritu dentro de nosotros? Sí, Señor. Aparte del espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿tenemos un espíritu dentro de nosotros? Ok, eso es lo que tenemos nosotros que entender. ¿Qué cosa es el espíritu de vida que está en nosotros? Otra cosa que yo también siempre, en la misma Biblia también hay otro versículo que dice que cuando una persona se bautiza, ¿verdad? Y recibe a Dios por mucho tiempo, y después esa persona se aparta de Dios, la Biblia dice que le caen 7 espíritus inmundos, ¿verdad? Y después, entonces vuelve la persona, se arregla con Dios. Y también hay otro versículo que también dice ahí mismo que cuando vuelve y se aparta, en vez de 7 le viene, creo que el doble de eso. Bueno, eso ya es partecita tuya, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que cuando el demonio encuentra la casa vacía, si no está el Espíritu de Dios morando, exactamente, va y busca a otros y dice, ven, vamos que la casa está vacía, y se meten dentro de esa persona. Pero mi pregunta es, o sea, ¿por qué razón si uno, aunque se haya apartado, pero ya uno hizo un pacto con Dios y Dios es misericordioso y poderoso, ¿por qué sucede esto de que estos demonios tienen poder para entrar en un cuerpo que no les pertenece? Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la casa está vacía, porque exactamente, y cuando la casa está vacía, el enemigo se puede meter. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, para que no haya espacio para otro espíritu que se meta. Exactamente. Ahora, volviendo un poquito al tema, en Génesis capítulo 3, la mentira básica del diablo es: Dios dijo, el que peca va a morir. Pero el diablo dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses. Y fíjense, el ser como dioses es ser espíritu, porque Dios es espíritu. Eso es lo que el diablo dijo. Ahora, por favor, entiendan que no es Dios el que dijo eso. ¿Qué dice Dios que pasa cuando una persona muere? Vamos a ver. Vamos al libro de Salmos. En el Salmo 146, dice el versículo 4, sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, la palabra de Dios es muy clara en decir que cuando deja de respirar, sale su aliento, y todavía no hemos entrado a explicar lo que es el aliento, el espíritu, porque aquí la palabra aliento en otras Biblias se traduce como espíritu. Sale su espíritu, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero una cosa sí es clara, que en el momento en que la persona muere, perecen sus pensamientos. La persona deja de pensar. Vamos a otro pasaje. Bueno, el más conocido de todos, ustedes ya lo saben, y ese solo se los pongo para que lo tengan junto, porque hoy vamos a ver otros pasajes que no son tan conocidos, pero que enseñan lo mismo. Pero les voy a dar el más conocido. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5 y 6. Eclesiastés capítulo 9 y versículos 5 y 6. Este es 9 y versículos 5 y 6. Este es un pasaje muy importante para todo aquel que quiera defender la verdad. Y si usted no lo sabía, pues ahora se lo tiene que aprender de memoria, Dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más
paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron, terminaron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, no solamente nos enseña este versículo que los muertos no saben nada, sino que también no pueden tomar parte en nada de lo que sucede en esta tierra. El versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si no hay conocimiento, si no hay ciencia, si no hay sabiduría, si no hay obra, es claro que no hay nada. ¿Qué más puede haber? No hay pensamientos, no hay amor, no hay odio. Fíjense, no hay ni pensamientos, ni sentimientos, ni obra, ni sabiduría. Los muertos nada saben. Si fuera verdad que sigue el espíritu viviendo fuera del cuerpo, no, jamás la Biblia diría esto. Sería una contradicción absurda. Es muy clara la palabra de Dios en esto. Es más, los muertos, los espíritus de los muertos, no vuelven. Y cuando digo los espíritus de los muertos, estoy usando una frase bíblica: no consultéis ni evoquéis a espíritus de muertos. Vamos al libro de Job. Fíjense lo que dice Job capítulo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo, dice el versículo 7, Job 7:7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Aquí dice que los que mueren y van al sepulcro no regresan, ni vuelven a su casa, ni su lugar les conocerá más. Entonces, ¿es mentira que los muertos, los espíritus de los muertos se aparecen? ¿Es toda una farsa? Una farsa, pero que es Satanás que se mete ahí, los demonios. Amigos y hermanos, los muertos no vuelven. No tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tienen ni pensamientos, ni sentimientos, ni acciones, ni obra, ni industria, ni sabiduría, ni nada. Entonces, si los muertos ni vuelven, ni saben, ni entienden, ¿es todo mentira eso que la gente dice, se me apareció un espíritu de muerto? ¿Es mentira? Aquí es donde viene lo que tenemos que entender claramente. ¿Por qué Dios dice, es abominación cualquiera que consulte a espíritus de muertos? Porque es a Satanás mismo que está consultando. ¿Por qué Dios dice, y cualquiera que evocare espíritus de muertos ha de morir? Su sangre será sobre él. ¿Por qué Dios es tan categórico al decir eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los muertos no vuelven, los muertos no saben, los muertos no son aquellos con los cuales se comunican los que evocan espíritus de muerto. El espiritismo
no es comunicarse con los muertos, aunque ellos dicen que se están comunicando con los muertos. Y la base del espiritismo es, si los muertos están vivos y viven en el mundo de los espíritus, podemos comunicarnos con ellos. Pero recuerden que es todo una mentira, es un engaño, es el engaño del enemigo. No es que los psíquicos o los médiums espiritistas se comunican con espíritus de muertos. Realmente con quien se están comunicando son con espíritus, all right. Yeah, they are spirits, all right. Son de verdad espíritus, pero no son espíritus de muertos. ¿Son qué? Demonios. Son espíritus engañadores. Son seres espirituales. Y aquí viene otra característica más de los seres espirituales. Ya vimos que los seres espirituales pueden trasladarse a una velocidad tremenda. Pueden estar presentes sin ser vistos. Ustedes saben que aquí en este salón, en esta noche, hay espíritus. Y no estoy solamente hablando de espíritus malignos, estoy hablando también de espíritus ministradores, que son los ángeles. Antes que ustedes entraran a este lugar, ya aquí había ángeles esperando esta reunión. Pero también hay espíritus malignos que están buscando la oportunidad de irrumpir y arruinar lo que aquí se está haciendo. Hay un mundo espiritual que no vemos, pero que es real y que existe. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, hay una característica más que tienen los seres espirituales. Los espiritistas usan una frase para esto, una expresión. Se pueden materializar. En la Biblia se le llama aparecer. Materializar es tomar forma física. Ahora, hermanos, no crean que solo el diablo hace esto. Aún los ángeles de Dios también lo hacen. Se hacen visibles, se materializan, porque es una característica que tienen los seres espirituales. Pónganse a pensar, cuando se le apareció a Abraham 3 seres espirituales, uno de ellos era el mismo Señor Jesucristo, y otros eran 2 ángeles, eran 3 que le vinieron. Pero dice que se aparecieron en forma de varones. E incluso dice que Abraham les preparó comida y comieron. Quiere decir que tomaron forma y apariencia física, pero eran ángeles. Y lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Cuando el ángel se le apareció a Daniel, dice, el varón que se me apareció al principio. Y le llama varón porque se aparece en forma de hombre. Y a lo largo de toda la Biblia encontramos que casi todos los ángeles, cuando se aparecen, toman forma humana. Ahora, en el paganismo también creen en los ángeles, solamente que dicen que los ángeles toman forma femenina también. ¿Sabían ustedes que hay millones de personas que creen que los ángeles pueden ser femeninos también? Y esto no es ninguna discriminación hacia la mujer. Pero si ustedes miran algunas de las pinturas o dibujos de ángeles, van a descubrir que tienen rostro de mujer y tienen forma o cuerpo de mujer. En la Biblia
siempre se les llama varones, nunca mujeres. Y no crean que soy discriminador de las mujeres, solamente estoy diciendo una realidad bíblica, que en la Biblia los ángeles siempre se les llama varones. Ahora, ustedes se espantarían si yo les mostrara algunas fotos que han salido publicadas aún en material o literatura adventista, donde hay ángeles con senos. Y estoy hablando de literatura adventista. Se espantarían. Yo tengo en mi archivo guardado, y lo tengo aún en la computadora. No es mi propósito hablar de eso en esta hora, solamente les estoy mencionando esto. Es cierto que los seres espirituales se materializan, pero a lo menos en la Biblia no tenemos ningún ejemplo de un ángel que haya tomado forma de mujer. También sabemos que los ángeles no tienen esa característica sexual, porque no se reproducen, según la Biblia misma, y tampoco se casan ni se dan en casamiento. Dios no le dio a ellos la facultad de reproducirse como a nosotros. Así que podríamos decir, ay, mira, los ángeles pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Pero yo también les puedo decir, y los seres humanos podemos hacer cosas que los ángeles no pueden hacer. Porque son dos tipos de creaciones diferentes, distintas. Y no podemos comparar una cosa con otra. Son dos creaciones distintas. Los ángeles son creaciones a la imagen espiritual de Dios. Los seres humanos somos creación a la imagen moral de Dios. Sí. Dios cuando creó a Adán y Eva era con un propósito de que nosotros pudiéramos Llenar la tierra. suplir a aquellos ángeles caídos del cielo. Ah, muy bien. La hermana hace una pregunta muy interesante. Es Elena de White la que menciona esto, que los redimidos vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron. O sea que los salvados vamos a repoblar esas mansiones que quedaron vacías cuando Dios expulsó a los ángeles del cielo. Sí, le puedo dar, hermana, con mucho gusto las citas del Espíritu de Profecía, las tengo en mi computadora y con mucho gusto se las puedo dar. Volviendo entonces a lo que estamos diciendo, los seres espirituales pueden materializarse. Y tanto se pueden materializar que pueden tomar cuerpo físico y pueden realizar actividades físicas, como por ejemplo comer. Lo vemos en la Biblia. Los ángeles que se le aparecieron a Abraham comieron delante de él. Pero todavía retienen cualidades espirituales. Por ejemplo, aunque tienen cuerpo físico, pueden atravesar paredes, pueden desaparecer de inmediato, aunque tienen apariencia física. Son cosas que nosotros no entendemos, pero son realidades que están en la Biblia, tanto para los ángeles buenos como para los ángeles malos. Se pueden entrar en cuerpos de animales, ya lo vimos en el caso de los cerdos, y tenemos que concluir que también al principio en el jardín del Edén, Satanás entró dentro del cuerpo físico de la serpiente. La serpiente fue el primer medium espiritista. Y el diablo habló a través de la serpiente. Quiere decir que un ser espiritual puede entrar en un cuerpo físico. Puede tomar apariencia física, pero también puede vivir o morar dentro de un cuerpo físico y puede tomar posesión de ese cuerpo.
Eran apariencia física, es cierto. Sí, hay muchas historias de ángeles, y si nosotros comenzáramos a contar esas historias, pues pasaríamos una semana entera solamente hablando de ángeles, ¿verdad? Y ese es otro tema sumamente interesante. Yo tengo una serie sobre los ángeles, y no es exhaustiva la serie, pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que los ángeles tienen distintos niveles y categorías? Rangos. Tanto en los ángeles caídos hay rangos, como en los ángeles del cielo hay distintos niveles de ángeles. Muchos de nosotros no conocemos, sabemos muy poco del mundo espiritual, pero sabemos lo que la Biblia revela. Ahora, volviendo al tema de la muerte, el tiempo ya se nos está acabando y realmente no hemos tocado todos los pasajes que queríamos ver. Una cosa dejamos en claro, que la Biblia es categórica al decir que cualquier supuesta comunicación con espíritus de muertos es una abominación a Jehová. Dios lo prohíbe terminantemente y dice que la tal persona que haga tal cosa debe ser cortada de en medio de su pueblo, debe ser apedreada y su sangre será sobre él. Hermana. Oh, sí. Ya vamos a hablar de eso, hermana. Ya vamos a hablar de eso. Hay cosas, por eso les decía hace un momento que hay muchos cristianos que hacen prácticas que ni siquiera sospechan que tienen que ver con el espiritismo. Tratando de terminar en los poquitos 5 minutos que nos quedan este tema. Lo primero entonces que vimos es que los muertos nada saben, que es una abominación para con Dios, es algo que Él prohíbe terminantemente en su palabra, la supuesta comunicación con los muertos, porque no es comunicarse con los muertos, sino es que es comunicarse con ¿quién? Ahora, ¿qué prueba bíblica tenemos para decir? No, para decir de que el que se comunica con los muertos está realmente entrando en comunicación con los demonios. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Sí, anoche me mencionaron lo mismo, la historia de Saúl, pero no dice en esa historia que era un demonio. No lo dice. O sea, nosotros sabemos que es un demonio por deducciones de la palabra de Dios en otros lugares. Pero, ¿qué texto usarían ustedes para demostrar bíblicamente que la comunicación con los muertos es culto a los demonios? Bueno, Deuteronomio 18 dice que es abominación a Jehová, pero no dice, nosotros estamos llegando a la conclusión hasta ahora hemos concluido de que si no se comunican con Dios, se tienen que comunicar con el demonio, pero no hemos leído un texto que diga eso. O sea, hasta ahora es una conclusión, una deducción lógica, pero ¿hay algún pasaje en la Biblia que diga realmente esto? A ver, Apocalipsis, ¿qué? Muy bien. Sí, lo que pasa es que allí no lo relaciona con los muertos. O sea, en Apocalipsis capítulo 16, dice, vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta, espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí dice que son espíritus de demonios que van a engañar, pero no lo relaciona con espíritus de muertos. Y queremos llegar a demostrar que todo aquel que entra en comunicación con los supuestos espíritus de muertos está en realidad comunicándose con espíritus demoníacos, o sea, ángeles caídos. Este pasaje es bueno, claro, dice que va a haber engaño, pero que van a ser espíritus de demonios que van a engañar a los gobernantes de las naciones. Se van a aparecer
como espíritus que pueden ser ángeles. No dice allí que son espíritus de muertos. Yo sí creo que se van a aparecer y se están apareciendo como espíritus de difuntos, porque conocemos esto, pero un pasaje bíblico, ¿dónde irían ustedes para demostrar esto bíblicamente? A ver, hermano. Isaías. Bueno, ese es el más cercano de todos los que hemos visto en esta noche, porque categóricamente dice que no es consultar a Dios, ¿verdad? Y lo contrario a Dios es el enemigo. Dice, si os dijeren, versículo 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En este pasaje hay una contraposición. O sea, por un lado está consultar a Dios y por otro lado está consultar a los muertos por los vivos. O sea, son dos cosas contrarias. Uno excluye lo otro, por tanto, por deducción, podríamos decir que consultar a espíritus de muertos, dice aquí, es lo contrario a consultar a Dios. Ese es el pasaje más cercano de los que hemos visto hasta ahora. Pero ahora les voy a dar uno o dos pasajes más que sí son categóricos. Vamos al libro de Números. Números en el capítulo 25. Aquí se habla de una práctica demoníaca. Y dice así, moraba Israel en Sitim. 25:1 en adelante. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Estos son los dioses cananeos. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dice que el pueblo fue a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió, versículo 3 o 4, el pueblo, el 2, fueron a los sacrificios de los dioses moabitas y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué la ira de Dios se despertó? Algunos dirían, bueno, porque estaban adorando a los dioses falsos. Vamos a ver qué más hay detrás de esto, porque aquí dice que comieron los sacrificios a los dioses de Canaán. Esto era Sitim y Moab, son lugares de Canaán. ¿Ok? Eran los dioses cananeos. Ahora, recuerden esto que acabamos de leer, que el pueblo fue a Baal Peor y comió los sacrificios a los dioses de Canaán. Ahora vamos al libro de Salmos y vamos a comparar ese pasaje con lo que dice el libro de Salmos. Y vamos a ir al Salmo 106. Salmo 106, versículo 28. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Aquí nos da un detalle muy interesante. ¿Ok? ¿Notaron que está hablando de lo mismo? Baal Peor. Solamente hay un Baal Peor en la Biblia mencionado, que es en Números 25. Cuando el pueblo fue a fornicar con las hijas de Moab y fueron a Baal Peor y comieron lo sacrificado a los dioses, dice en Números, pero aquí dice, se unieron en Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira de Dios con sus obras. Ahora, sacrificios a los dioses de Canaán dice que era que comieron lo sacrificado a los muertos.
Claramente aquí la Biblia nos dice que el culto que ellos realizaron fue culto a los muertos. Allí mismo, versículo 36, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ahora comparen esto con Deuteronomio capítulo 32 y versículo 16 y 17. Despertaron a celos con los dioses ajenos. Despertaron a Dios a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste de Dios tu Creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Aquí dice que provocaron a ira a Dios con sus abominaciones, sacrificaron a los demonios. Pero en realidad la Biblia dice que lo que ellos estaban sacrificando, le estaban haciendo a los ídolos de Babilonia, pero estaban ofreciendo sacrificios a los muertos. Este es el único pasaje en la Biblia que relaciona los muertos como el culto a los demonios. El culto a los muertos es el culto a los demonios. Es el único pasaje en la Biblia que relaciona estas dos cosas claramente, y aquí no hay duda alguna. Sacrificar a los demonios es el sacrificio a los muertos. ¿Ok? Y vamos a ver un pasaje más ahora en el Nuevo Testamento, y con este vamos a concluir en esta noche, porque el tiempo ha transcurrido. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Estamos hablando de lo mismo, de sacrificar a los dioses paganos, a los ídolos. ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Otra vez, el único pasaje en el Antiguo Testamento que relaciona el sacrificio a los muertos, lo relaciona con el sacrificio a los demonios. Y ahora el apóstol San Pablo, haciendo referencia al mismo pasaje, dice que lo que los gentiles sacrifican, solo que este pasaje no menciona los muertos. El de Salmo 106 menciona el sacrificio a los muertos y dice que es a los demonios. Y aquí Pablo dice, lo que sacrifican a los ídolos es sacrificado a los demonios. ¿Y por qué? Los dioses paganos es sacrificio a los demonios, los ídolos. Hermanos, ustedes tienen que entender que todos los dioses paganos eran seres humanos que habían muerto. Eran hombres que vivieron en esta tierra, que fueron muy valerosos, guerreros, y que al morir, como ellos, los paganos creen en la inmortalidad del alma. Dicen que su espíritu llegó a tomar posesión del sol, le llaman Marduk, el dios babilónico, el dios sol. La diosa del sol le llaman Marduk, el dios babilónico, el dios sol. La diosa luna, ¿quién era? Una mujer que se llamaba Semiramis, que al morir llegó a ser la diosa luna. Su espíritu ascendió a la luna.
y entonces adoran a la luna, un dios falso, pero es una mujer que vivió en esta tierra, la esposa de Nimrod, Semiramis. El dios Marte, el dios de la guerra, que es un planeta entre los romanos. ¿Quién era el dios Marte? Lean la historia, lean la mitología griega o la mitología romana. Todos los dioses paganos, romanos, griegos, egipcios, babilónicos, todos eran seres humanos que después de morir llegaron a ser dioses. Por eso el culto a los dioses paganos es el culto a los muertos. Y por eso está la relación directa que el culto a los muertos y el orarle a los muertos y el rezarle a los muertos es espiritismo, es comunicación con los muertos. Y ahora viene la bomba. Y la bomba atómica es que los que rezan a los santos de la Iglesia Católica es una forma de espiritismo, porque le están rezando a un muerto y eso es comunicarse con los muertos. Ven ahora la conexión directa entre el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo, y vamos a seguir hablando de esto mañana. ¿Quedó claro el tema? Sí, señor. Es tremendo lo que estamos viendo y la gente no capta esto, que realmente es espiritismo en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué creen ustedes que son las apariciones de la Virgen María? Esos demonios que se disfrazan de mujer. ¿Qué creen ustedes que cuando la gente le reza a la Virgen María, ¿a quién le están rezando? A demonios, porque es una cosa que ¿Los muertos nada? sabe. Saben, y si los muertos nada saben, entonces, ¿a quién le rezan? Y cuando la Virgen María supuestamente se aparece, ¿quién es que se aparece? Satanás o un demonio. ¿Ustedes creen que es la Virgen María que se aparece? Ajá. Cualquier culto a los muertos es abominación a Jehová. Solamente podemos adorar al único Dios verdadero. Por eso el mensaje del primer ángel es temed a Dios y darle gloria, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Y a Él debemos venir a adorar. Cristo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás, solo delante de Él te postrarás. Y el culto, el rezo, la oración a los santos, ya sea, no importa quién sea el santo, son todos seres humanos muertos. Y esos seres humanos que murieron, la Iglesia Católica los canoniza. ¿Y qué significa canonizarlo? ¿Ustedes saben lo que es canonizar? Es endiosarlos. Es lo mismo que en el paganismo, nada ha cambiado. Es la misma mentira disfrazada de cristianismo. Es exactamente el culto a los muertos, el rezar a los muertos. La canonización es el proceso mediante el cual un ser humano llega a ser un semidios. No le llaman Dios, le llaman santo. Pero es lo mismo. Los paganos tenían sus dioses que adoraban, que eran hombres que llegaron a ser dioses. Y los cristianos hoy en día tienen esa misma creencia. Los santos, ¿quiénes son? Seres humanos que vivieron, que llegaron a ser, no les llamemos dioses, pero semidioses, se les adora. Y la Biblia prohíbe adorar a las imágenes, prohíbe dirigir una adoración a nadie que no sea Dios. Hermano. La pregunta de la hermana es ¿por qué entonces se lleva a velar a los muertos dentro de la iglesia? Esas son costumbres paganas y son costumbres católicas. Bueno, por esta noche tenemos que concluir aquí.
mañana, yo voy a comenzar contándoles unas historias que no se la van a querer perder. Os les dije que cada noche les voy a contar alguna historia del mundo de los espíritus. Así que mañana vamos a comenzar con otra historia. Vamos a ponernos en pie para orar en esta noche. Ustedes saben que hemos de hacer. Pero si hay alguna persona aquí en esta noche que ya sea en el pasado o en el presente ha tenido alguna experiencia sobrenatural con el mundo espiritual del lado del enemigo, me refiero a alguna cosa que les haya sucedido a ustedes que ustedes saben que fue la mano del enemigo y necesitan que oremos especialmente por ustedes en esta noche, lo vamos a hacer. Porque cada vez que se tocan estos temas, el diablo lo que busca es donde él cree que tiene derecho a meterse. Y si alguna vez ustedes, en su ignorancia o aún a sabiendas, fueron con alguien que le tire las cartas, o con la ouija, o que le lea las manos, o la bola de cristal, ¿cómo? O en una sesión espiritista, o sin saberlo fue a que le hagan una limpia con un brujo, con un hechicero. Ustedes saben que son vulnerables y especialmente cuando se hablan estos temas, el enemigo busca dónde descargar su odio. Entonces queremos orar especialmente por aquellos que en algún momento la Biblia les llama fueron tizones arrebatados del incendio. Y vamos a pedir especialmente por aquellos que necesitan una oración especial en esta hora. Y si usted tiene algún ser querido que está envuelto en esto, en brujería, en santería o en cualquier otra cosa, y quiere en esta noche pedirle al Señor por esa persona que Dios ilumine su entendimiento, venga en nombre de esa persona, acérquese aquí, vamos a pedirle al Señor que Él haga esto, que Él pueda iluminar el corazón de esa persona. Ya, hermana, venga en favor de su ser querido, de su cuñada, venga aquí, vamos a pedirle al Señor por él. Vengan aquí más cerquita para dar oportunidad a los otros que están pasando. Venga. Antes de orar, quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche que aún no ha tomado la decisión más importante, que es recibir al Señor Jesús en su vida para que el Espíritu Santo more en él? Y si tú no has hecho eso, está la puerta abierta para que otro ser espiritual entre en tu vida. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos pueden estar protegidos del poder del enemigo. A ver si me hago claro, hermanos. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo morando en él no es de él. Y el Espíritu Santo se recibe cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros al recibir a Cristo, cuando le invitamos a entrar. Y si hay aquí alguna persona que aún no ha tomado ese paso de entregar su vida a Cristo a través del bautismo, para que el Espíritu Santo venga a morar en su vida, necesita en esta hora hacer esa decisión de entregar su vida a Cristo, porque si no, la puerta está abierta para que otro espíritu entre. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir: pastor, yo aún no he tomado el paso del bautismo? Ore por mí, porque yo quiero tener a Cristo morando en mi vida y quiero tener a Cristo morando en mi vida y creo que Él, por su Espíritu Santo, puede entrar en mí si yo se lo permito. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo?
Allí en el lugar donde está, levante su mano, yo quiero orar. Amén, el Señor te bendiga, mi hija, también a ti, el Señor te bendiga, mi hermana. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Alguna otra persona? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se ha apartado del camino del Señor, y es como dijo nuestro hermano en esta noche, que cuando uno se aparta del camino del Señor, el Espíritu Santo se aparta de nuestra vida, y entonces viene el demonio y encuentra la casa vacía. Eso lo dice la Biblia. Encuentra la casa vacía y en lugar de meterse uno, se meten 7 demonios. Hay alguien aquí que necesita reconsagrar su vida al Señor, porque aunque fue bautizado, sabe que le ha fallado al Señor y necesita un nuevo comienzo en su vida. Yo sé que es difícil levantar la mano, les dije que esto era difícil, pero no dejes de que la vergüenza o el orgullo te dejen sin la protección del Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí? Amén, el Señor te bendiga. Amén. ¿Alguien más que necesita comenzar a hacer un nuevo pacto con el Señor Jesús para que el Espíritu Santo more en su vida? ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Amén. Señor te bendiga, a ti, mi hermana. Vamos a orar. Podemos postrarnos los que puedan arrodillarse. Padre Santo, en esta hora nos postramos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro único Dios. ¿A quién más podemos venir sino a ti, Señor? Y en esta noche hemos leído en tu palabra declaraciones categóricas que no nos dejan lugar a dudas. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que es abominación cualquiera que tiene estas prácticas que tienen que ver con el terreno del enemigo. Aquí hay un grupo de personas que han pasado aquí adelante, porque quizás en su ignorancia o quizás en su debilidad entraron en el terreno del enemigo y necesitan en esta hora doble círculo de protección en su vida. Hay algunos que han pasado aquí adelante porque tienen seres queridos que están envueltos en la brujería, en la santería, en el espiritismo. Y Señor, nosotros no tenemos el poder para entrar y romper esas cadenas. Son cadenas mentales que no los dejan ver la luz, y son cadenas físicas por las cuales Satanás los tiene atados. Humildemente te pedimos en el nombre de Cristo que tú rompas esas cadenas, que tú envíes tus poderosos ángeles para que, penetrando en esas mentes entenebrecidas que no pueden ver la luz, pueda un rayito de luz brillar en sus corazones y que puedan conocer de Jesús y su poder por encima de todas las huestes del demonio. Nos reconsagramos a ti. Yo te pido en forma especial por las preciosas almas que están en nuestro medio, que han levantado su mano. Algunos aún no han tomado el paso del bautismo. Oh Señor, pon un círculo de protección en torno a ellos, para que muy pronto puedan sellar su vida contigo y así tener la casa de su alma llena de tu espíritu para que el enemigo no tenga entrada en ellos. Te pido, Señor, por aquellos que levantaron su mano porque necesitan un nuevo comienzo en su vida, un nuevo pacto contigo. Séllalos para la redención. Y que muy pronto puedan también sellar su pacto contigo a través del bautismo. Y a todos los que estamos aquí, llévanos con tu bendición, protégenos de toda influencia maléfica. Y que al regresar a nuestros hogares
podamos acostarnos en paz y dormir confiados, porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Despídenos pues con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir investigando estas cosas tan solemnes, tan serias, y el engaño tan grande que ha cundido en el mundo entero. Y te pido, Señor, por aquellos que se unieron a nosotros a través de la pantalla, al escuchar este mensaje, al verlo a través de la pantalla, que también tu Espíritu Santo pueda sellarlos, pueda protegerlos, que tus ángeles hagan un círculo en torno a ellos, donde quiera que estén, y que puedan saber que están protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Todo esto te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.